Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Carrizo y hoy les traigo un nuevo video que se titula ¿Cómo reparar las campanas de frenos? Bien, este video sobre la campana de frenos sirve para cualquier automóvil que tenga este sistema. En este caso es una Renault Traffic y todo lo de línea Renault va a ser muy similar. Fíjense esos pistones que estoy enseñando, los pistones viejos y los nuevos. Los pistones viejos ya están muy duros, están todos reventados, los líquidos salen para todos lados y bueno, simplemente los cambié. Se pueden reparar, pero bueno, los cambié. Ahí lo que estoy haciendo es una limpieza. Lo que sí, la parte de desarmado no la filmé. Es algo muy sencillo el desarmado, tiene una tuerca central, pero bueno, lo van a deducir ustedes mismos al ver todo el video, porque a medida que lo voy armando, bueno, pueden deducir el desarmado. Bueno, simplemente lo que hice fue limpiar con gasoil al retirar las dos campanas, porque al estar reventados esos cilindros que estaba mostrando al principio del video, manchan de líquido freno toda la campana y se llena de tierra y de suciedad, y por eso después no frena. Ahí lo estoy cambiando. No tiene que perder nada de líquido de freno, por eso elegí poner los nuevos, aunque se puede mandar a reparar. Eso sí, o se puede pedir un recambio, pero en mi caso no, en ese momento no salían muy caros. La verdad que no sé de los costos hoy por hoy, pero es cuestión de preguntar y ver qué conviene más. Bueno, ahí fíjense que al último pongo la conexión, aparte de ajustar la sujeción y el montaje, para que no se salga. Esta es la conexión hidráulica, que tiene que quedar sin perder nada de líquido hidráulico. Ahí simplemente estoy limpiándolo con un poco de aceite para que quede un poco mejor, un poco más pulcro el lugar de trabajo. Y le estoy poniendo unos ganchitos que sirven de soporte para poner la cinta de la campana de freno, que es lo que hace fricción y que hace que frene la rueda trasera. Ahí fíjense que yo lo estoy tocando con las manos, pero aunque no mucho, tengo ese cuidado de no tocar demasiado las pastillas de frenos. Lo ideal es no tocarlos para nada. Si pueden envolverlo con un papel o algo, después se puede limpiar con un poco de thinner, un poco de nafta o queroseno. Simplemente ahí estoy engrasando de vuelta el rodamiento. Ese rodamiento está clavado y bueno, como estaba bueno se lo dejé. Como estaba en buenas condiciones dejé el rodamiento. Fíjense lo fácil que fue. Simplemente fue poner la cinta de freno, ahí como se vio que la puse, y después colocar la campana. Ahí estoy mostrando cómo va todo. Simplemente con un rodamiento exterior que se pone, que ese sí lo recomiendo que se fijen bien en qué estado está y que lo cambien, porque ese es fácil de cambiarlo. Y bueno, ahí estoy mostrando que después antes de montar todo hay que poner grasa a ese rodamiento. Ese es el rodamiento que habría que revisar bien y cambiar. Ese se cambia con frecuencia. Si nunca lo hicieron y es la primera vez que están haciendo ese trabajo, lo recomendable es que lo cambien y por uno nuevo, que tampoco son muy costosos. Ahí en el video yo no lo hice, pero se puede levantar la palanca de freno 2 puntos, 2 clics, ¿sí? Hacia arriba. Entonces se ajusta hasta que quede bien frenado
y se ajusta bien, ¿sí? Hasta que quede frenado, y después cuando uno aprieta el botón y acciona hacia abajo la palanca de freno de mano, los frenos quedan bien calibrados. Ahí yo no lo hice, ¿verdad? Pero tampoco tiene que quedar clavadísimo eso. No tiene que quedar ajustado. Lo que sí tiene que quedar ajustado es esa muesca que tiene con esa traba. Ahí en ese momento yo no tenía un cortafierro para pegarle, pero bueno, ahí improvisé algo. Era para mostrar en el video, después lo hice yo, pero en ese momento que estaba filmando no tenía. Ahí lo que hice fue sacar algunas fotos que le quiero compartir sobre el espesor y el estado de la campana. Tenía muy buen estado la campana de freno, estaba nueva. Lo que no estaba nuevo eran las cintas, estaban todas manchadas y estaban todas gastadas. Lo que hice fue mandar a remachar nuevas cintas, así como se ve en la figura. Esa es la nueva cinta, están todas remachadas. Se le cambia esa cinta y a rectificar las campanas. Fíjese el remachado que tiene. Esta es la campana rectificada y con las cintas remachadas. Ahí están los dos juegos. Lo que tendría que haber hecho es sacarle foto a las cintas cuando no estaban reparadas. Fíjense, ahí están los caballetes, ahí está todo predispuesto como para empezar a trabajar en ese momento. Y bueno, son algunas imágenes que esta es la más importante, creo yo, que es cómo va armada la cinta. Y lo más importante va a ser una trabita que tiene por ahí al costado, que se puede regular. Es ahí, se puede regular desde ahí la apertura y el cierre. No se olviden de eso. La apertura y el cierre se regula desde ahí mismo. Y bueno, simplemente cómo va el resto del armado en detalle, y así quedaría bien engrasado. Y bueno, tiene que quedar todo bien limpio. Se puede limpiar la campana con thinner o queroseno o nafta. Si quedó de alguna manera sucia, ahí me quedó bastante pulcro todo, porque si se ensucia empieza a patinar la cinta y no sirve de nada el trabajo. Simplemente se llena de líquido de freno y se vuelve a purgar todo el circuito. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por pasar por el canal. Hasta la próxima. Chao.